Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde Europa, desde España, y buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica. Disculpar el retraso y disculpar también, hemos tenido un par de problemillas tanto hoy como la semana pasada, o sea que disculpar estos dos retrasos, pero bueno, finalmente pues lo hacemos. Recordaros que tenemos para este webinar casi 200 personas registradas, o sea que es un tema que evidentemente genera mucho interés. Ya sabéis que tenemos aquí a nuestro gurú en todo lo que tiene que ver con Machine Learning y Analítica Big Data, a Pedro Chávez, desde Milán, desde Italia. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola Daniel, mucho gusto. ¿Todo bien? Muy bien, con un poco de calor nomás. Bueno, también Gracias. por aquí, por Barcelona. Bueno, pues nada, Pedro, estamos viendo tu presentación. Recordaros que tendremos un turno de preguntas que podéis hacer vía micrófono al finalizar la presentación de Pedro. Estaremos encantados de que las hagáis. Y desde ya también podéis plantear vuestras dudas o cuestiones por el chat. Adelante, Pedro. Ok, voy a quitar esta interfase. Está Sí, no la aquí, vemos, espero que... pero puedes minimizarla. Muy bien, espero que estén viendo mi monitor. Eh, Sí, vemos lo al... que vamos a exponer hoy, que es lo que se ha programado, disculpando también de mi parte, de nuestra parte, estos inconvenientes, es bueno, son temas relativos a aprendizaje de máquina y en particular, en específico, dos modelos de aprendizaje de máquina basados en aprendizaje supervisado, que son el árbol de distribución jerarquizado y el modelo de factores de influencia, ¿no? El índice, bueno, nosotros vamos a trabajar con un pequeño índice que es el que ustedes están viendo. Vamos a hablar rápidamente de Machine Learning y de los modelos que van a ser objeto de la charla, para después comentar el entorno sobre donde nosotros vamos a configurar y correr los modelos de aprendizaje de máquina, ¿no? Eh, y bueno, comenzamos. Sí, la verdad que no tengo claro aquí cómo es que se activan las intervenciones en esta plataforma, pero les animo a que puedan levantar la mano o hacerse presente en el caso de que quisieran comentar algo o profundizar algo en lo que se va a comentar, ¿no? Pedro, Del ma- ¿quieres que te interrumpamos, que te interrumpa Óscar en caso de que alguien levante la mano durante la Claro, presentación? sí, ¿O esperamos al final? no, 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 sería creo mejor que Vale. me interrumpan, ¿no? Que me interrumpan, Vale, pues entonces, si queréis si hacer es alguna necesario. pregunta para que luego no se os olvide a Pedro a medida que lo va haciendo la pregunta, no tenéis más que levantar la mano y Óscar os abrirá el micrófono. Primero te informa, Pedro, y luego os abre el micrófono. Es lo mejor, que participéis directamente por micrófono, porque por chat es más lento, aunque evidentemente si queréis hacer la pregunta por chat, pues también Óscar estará atento y se la plantea a Pedro. Levantar la mano accionando el iconito levantar mano en caso de que queráis directamente hablar con Pedro. Adelante, Pedro. Gracias, Daniel. Gracias. Bueno, comentando sobre el tema específico de Machine Learning, yo he puesto aquí una diapositiva que trata de explicar de manera general, lo más completa, lo mejor posible, qué cosa es el Machine Learning. El Machine Learning es un concepto, dicen que es un concepto paraguas que, que engloba distintos cuerpos de conocimientos. Es una disciplina que está orientada a construir soluciones
aprendizaje de máquina y de análisis predictivo, ¿no? El aprendizaje de máquina es básicamente son aquellos procesos que tratan de imitar el proceso de razonamiento y pensamiento del hombre, ¿no? Y para esto el Machine Learning, que es el que diseña y crea estas soluciones de aprendizaje, utiliza distintos conocimientos, ¿no? Que, como ustedes ven ahí, pueden venir del campo de las ciencias, como la estadística, la matemática, la ciencia de la computación, la ciencia de los datos, la programación. Entonces, el Machine Learning es una disciplina que trabaja con distintos cuerpos de conocimiento, construye soluciones que están orientadas a proveer las bases de lo que son las soluciones de inteligencia artificial o la robótica. Y también, de paso, construye soluciones de analítica predictiva, que en nuestro caso, y como motivo de esta conferencia, es lo que nosotros vamos a hablar. Nosotros vamos a construir aquí dos soluciones de analítica predictiva. Entonces, el aprendizaje de máquina o las soluciones de aprendizaje de máquina para su desarrollo, su diseño, utiliza distintas herramientas, ¿no? Como, por ejemplo, distintas herramientas y distintos cuerpos de conocimiento, ¿no? Entre los más importantes están los algoritmos de aprendizaje. Los algoritmos de aprendizaje, que son técnicas estadísticas que con ayuda de la computación recursiva y el hardware permiten justamente diseñar e implementar esos procesos de deducción y aprendizaje recursivo de las máquinas. Los algoritmos de aprendizaje están divididos o agrupados en familias. Hay tres grupos que son claramente identificados en el argot de Machine Learning, que son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje reforzado. En cada uno de ellos tenemos distintas técnicas matemáticas y estadísticas que son las que con ayuda de la programación nos permiten diseñar nuestras soluciones, ¿no? Como las que ustedes ven ahí en la diapositiva. En particular, nosotros, para los modelos que vamos a construir, nosotros vamos a utilizar el aprendizaje supervisado, las técnicas del aprendizaje supervisado, ¿no? Y bueno, cada una de estas familias de algoritmos están dirigidas a construir distintos tipos de soluciones, ¿no? El aprendizaje supervisado, que es aquel en donde es el analista o el científico de datos supervisa, como su nombre lo dice, el proceso de aprendizaje, define la variable a estudiar, define las variables que van a explicar o las variables explicativas que van a estar relacionadas con la variable a estudiar, define los datos muestrales, el tiempo de aprendizaje, define los resultados. Esas soluciones de aprendizaje supervisado están orientadas, como ven ahí, creo pueden distinguir en la lámina, están orientadas a construir soluciones pues de segmentación de clientes, marketing dirigido, recomendación de sistemas, etcétera, ¿no? Después tenemos la familia del aprendizaje no supervisado. Como contraposición a lo anterior, aquí el proceso de aprendizaje es abierto, es libre, no hay participación del analista ni del científico, ¿no? Los datos de la muestra se someten a distintos
distintas técnicas de aprendizaje, ¿no? Como las que vimos en la diapositiva anterior, que están relacionadas con el agrupamiento, la asociación y el clustering, y a partir de las relaciones que se encuentran entre estas variables, entre grupos de variables, nosotros podemos encontrar nuevo conocimiento, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, este tipo de aprendizaje nos sirve para implementar soluciones como pronósticos, predicciones, retención de clientes, etc. La última familia es la del aprendizaje reforzado, que son aquellas técnicas donde existe carencia de datos o, bueno, los datos de entrada son datos no confiables. Y entonces nosotros, visto que no contamos con información de entrada, sometemos a esos datos a las técnicas de aprendizaje, a las técnicas estadísticas, para poder ir encontrando nuevos resultados que en la medida que contribuyan al objetivo trazado, los nuevos datos encontrados son reetiquetados, son reforzados y son nuevamente ingresados al proceso a los procesos de aprendizaje, y sirven como insumo para que en conjunto con nuevos datos que están llegando puedan crear nuevo conocimiento. Estas técnicas de aprendizaje reforzado se usan mucho en tomas de decisiones en tiempo real y, por ejemplo, en el sector de juegos, donde no tenemos información clara de entrada, no sabemos cómo va a actuar el participante, ¿no? Y bueno, en particular, si hemos entendido un poco lo que hemos hablado nosotros, vamos aquí en esta charla a implementar dos modelos de predicción basados en aprendizaje supervisado. Uno es el árbol de distribución jerárquica, que lo pueden ver ahí en la pantalla en la parte superior, y que, ¿qué cosa representa? Representa digamos, los aportes que las distintas variables de negocio dentro de una empresa dan en el logro o en la consecución de un indicador clave, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber cuántas operaciones de ventas hemos hecho nosotros en el año, ¿no? Cuántas transacciones de ventas hemos hecho en el año, por decir algo, o cuánto ha sido la participación de mis distintas variables de negocios con relación a mis volúmenes de venta. Entonces, nosotros con estos modelos de árboles de distribución podemos entender de una manera jerarquizada cuáles son los aportes que cada una de las variables dan en el logro, vamos a decir así, en el logro, en la obtención de esta variable objetivo, ¿no? ¿Cuántas operaciones ha contribuido? Si hablamos de operaciones anuales, ¿no? ¿Cuántas operaciones ha contribuido, con cuántas operaciones han contribuido mis agencias de ventas, mis oficinas de venta? La oficina 1, ¿cuántas operaciones de ventas hizo? La oficina 2, ¿cuántas operaciones de ventas hizo? Etcétera. Si hablamos de lo mismo, de operaciones de venta, mis productos, ¿cuántas operaciones de venta generó mi producto de la marca Apple, ¿no? ¿Cuántas operaciones generó mi producto de la marca Huawei o Oppo o Xiaomi, etcétera? Entonces, lo que hace este modelo es establecer los aportes que hace cada variable, un conjunto de variables en la construcción de una variable
objetivo o de un indicador clave y los jerarquiza, ¿no? En base a la importancia relativa que cada una tiene con relación al aporte que ha hecho para el indicador, ¿no? Y bueno, este modelo se conoce también como modelo de causa raíz porque parte del valor general y se va desagregando a través de ramas y niveles hasta llegar digamos, hasta los aportes de las últimas de la última variable, ¿no? Y de modo que nosotros podemos entender cuál es el aporte, la contribución que ha hecho una variable desde sus inicios sobre un indicador, ¿no? Eso lo vamos a ver ya en la aplicación práctica. El otro modelo que vamos a ver es el modelo de factores de influencia. Una cosa, aquí, para la construcción de las ramas o de los niveles, nosotros tenemos dos opciones, dos opciones para poder construir estas ramas o niveles. Una es en base al criterio del analista o el científico de datos, ¿no? Que es el que conoce sus variables y conoce sus procesos. Entonces, la desagregación o la definición de los niveles lo puede hacer manualmente. Y el otro es a través de funciones de inteligencia artificial que están al interno de este modelo y que en base a técnicas de asociación y de agrupamiento determina cuáles son las variables, cuál es el orden de las variables que deben establecer los niveles, ¿no? Y que forman parte de este árbol de distribución. El segundo modelo es el modelo de factores de influencia. Nosotros, como sabemos, en una empresa coexisten distintas variables, ¿no? Tanto internas como externas, ¿no? Variables como, por ejemplo, mis oficinas de venta, mis vendedores, los costos, mis productos, las marcas de mis productos, mis ventas. Y todas estas variables están interactuando, están intercambiando información. Muchas veces la gerencia se pregunta de qué manera o cuál es el nivel de importancia de mis variables, de estas variables de mi empresa, en el logro de mis objetivos empresariales, en el logro de mis indicadores clave, ¿no? ¿Cuál es el nivel de influencia que estas tienen? ¿No? Para poder responder a estas preguntas se utilizan estos modelos de factores de influencia, ¿no? El modelo de factores de influencia describe la jerarquía de variables, ¿no? Y de los valores de estas variables que son los que determinan con un mayor peso los valores de mis indicadores empresariales. Y bueno, nosotros vamos a ver cómo se implementa el modelo. Para poder llevar a cabo estos modelos, vamos a utilizar librerías de aprendizaje de máquina que ya están preprogramadas al interno de la herramienta, ¿no? Y de estos modelos de aprendizaje. Estos modelos llevan, digamos, para cada uno llevan distintos tipos de técnicas de aprendizaje, técnicas estadísticas que son las que permiten llevar a cabo distintos procesos de evaluación con los datos. El propósito es entender cuáles son las relaciones que existen en los datos, cuál es el comportamiento de los datos tanto a nivel individual como en grupo y cuál es la relación que existen entre estos.
Y para esto se utilizan, por ejemplo, técnicas de correlación, técnicas de representatividad, análisis de desviaciones, de variaciones, técnicas de regresión, etcétera, ¿no? Y nosotros en particular para estos modelos vamos a utilizar técnicas de correlación para determinar, por ejemplo, en el modelo de factores de influencia, para poder determinar qué factores influyen sobre una variable objetivo, sobre un indicador empresarial. Tengo que saber, en principio, si mi variable o mi factor de influencia está correlacionado con mi variable objetivo. Para eso empleo técnicas de correlación, como Pearson y Poincaré. En específico, estos modelos emplean Pearson y Poincaré. Después, cuando se determina que efectivamente una variable está correlacionada con mi variable objetivo, yo tengo que determinar si esta variable tiene patrones o presenta tendencias o patrones que determinan valores de mi variable objetivo. Para eso empleo, según esté analizando variables continuas o categóricas, empleo la regresión lineal o la regresión logística. Y si encuentro patrones o tendencias que explican valores concretos de mi variable objetivo, yo después tengo que entender si estos patrones encontrados son representativos de mi muestra poblacional, ¿no? Y para poder determinar la representatividad de estos grupos de valores, el modelo aplica diversas técnicas, entre las que están la prueba de Wall, para poder entender la representatividad de estos valores dentro de la muestra. Esto en el caso específico de lo que es el modelo de factores de influencia, ¿no? En el caso de que las variables y los valores de las variables o los factores puedan pasar estas pruebas estadísticas, entonces, utilizando también los procesos de computación continua, nosotros podemos indicar o podemos determinar los factores de influencia que el modelo les va a mostrar, ¿no? Yo les explico esto solamente como cultura general porque estos modelos que vamos a explicar son bastante sencillos, ¿no? Son muy simples de implementar. El que está pensando que vamos a estudiar fórmulas o vamos a ver curvas complejas, va a quedar desilusionado porque no es lo que vamos a ver en estos modelos, que de otro lado son simples, pero también son muy potentes, son muy útiles, ¿no? Lo importante es entender para el analista, es entender cómo utilizo una herramienta y sobre esa herramienta qué procesos se están llevando a cabo y si son esos procesos los que me interesan. Por ejemplo, específicamente hablando del modelo de factores de influencia, si yo quiero entender dentro de mis variables de negocio cuáles de estas afectan más o menos mis ventas o mis rentabilidades anuales, entonces yo puede ser que tenga que utilizar un modelo de factores de influencia. Si quiero saber cuáles son los aportes que hacen en mis ventas anuales mis oficinas de venta o mis vendedores o las marcas de mis productos, es probable que yo tenga que usar el modelo de árboles de distribución jerárquica. Y así, si planteo otros problemas empresariales, yo puedo utilizar otros modelos, ¿no? Ahora, debajo de estos, ¿qué técnicas estadísticas se utilicen
ese es un tema que lo tenemos que conocer básicamente a nivel general, ¿no? Lo importante es saber desde los inicios cuál es el tipo de datos que necesitamos, qué cosa significa cada dato, hacer un análisis de validación de los datos para encontrar anomalías o valores atípicos y poder dejar datos que son los que necesitamos para poder introducirlos a nuestra máquina de aprendizaje y hacer que nuestro modelo aprenda y poder obtener modelos predictivos, ¿no? Que es el ejercicio teórico que estamos haciendo, porque nosotros estamos aprendiendo datos de una realidad que es un negocio comercial de venta de reparación, perdón, de venta de equipos, acá se le llama recondicionados, usados, de venta de equipos celulares usados, repotenciados, y también un negocio que ofrece, el negocio mismo ofrece servicios de reparación de celulares, ¿no? Eso lo vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, a lo que ya, estos modelos que vamos a ver tienen un diseño bastante simple, pero ofrecen información muy, muy rica y de mucha utilidad, ¿no? Ahora, nosotros vamos a implementar los modelos basados en datos de un negocio. Este negocio es una empresa de servicios de reparación de celulares y computadoras y de tablets, ¿no? Reparan celulares, computadoras y equipos tablets. Pero también hay una línea de venta de equipos de celulares recondicionados, ¿no? Ustedes pueden ver ahí las categorías de productos y servicios que ofrece. También ofrece servicios de software, ¿no? Relativo a consultoría en instalación de sistemas operativos, mantenimiento de sistemas operativos, formateo, instalación de aplicaciones en celulares, etcétera, ¿no? Y bueno, en cuanto a los servicios de hardware, están referidos a la sustitución de pantallas, ¿no? Sí, se le dice, en español se dice pantallas. Acá ustedes lo van a ver seguramente referenciados como Schermi, porque tengo una empresa, es una empresa que está operando en Milán, Italia, con 3 oficinas. Y bueno, lo que en la parte de servicios de hardware hace cambio de pantallas o Schermi, ¿no? Cambio de baterías, cambio de conectores de carga o de fotocámara, hace reparación en algunos casos, hace soldadura sobre esquema madre, hace reparación o soldadura de conectores de audio, baños químicos o reparación de tarjetas madre. En cuanto a productos, era lo que les había mencionado, que vende equipos recondicionados, celulares recondicionados, y también vende accesorios para celulares, para computadoras y para tablets, ¿no? Bien, sobre las operaciones de esta empresa, nosotros tenemos pues una distribución por categorías, ¿no? En la parte derecha, ustedes pueden ver los ingresos por categoría que han habido en el 2022. Y ahí claramente se ve que una de las categorías, la de es componenti cellulari, que en realidad son los componentes de celulares, que son en buena cuenta la reparación de todos los componentes relacionados con celulares. Entonces, son los que tienen una participación que llega a más del 50%, ¿no? Como ven ahí en la parte celeste. Después, la segunda categoría en importancia es la venta de equipos celulares recondicionados y de tablets recondicionadas, ¿no? La ven aquí, esta que está aquí. Y la tercera categoría es la de venta de accesorios de equipos celulares, ¿no? Ahora, una cosa importante que tenemos que recalcar aquí es que los costos asociados sobre todo a
a los servicios más importantes, que son estos de reparación de componentes de celulares, ¿no? Los costos asociados a las reparaciones de componentes de celulares no solo o no están directamente relacionados con el componente, ¿no? Con el repuesto, sino también el costo incluye otros aspectos importantes, como por ejemplo la mano de obra del técnico. Visto que estos son equipos de una tecnología avanzada, que son en muchos casos son muy delicados, la experiencia del técnico, las horas de reparación del técnico son muy importantes. Desde el punto de vista del costo de la mano de obra, es un factor muy importante. Lo otro también son los equipos de laboratorio utilizados para poder reparar un equipo de celular, para un cambio de batería o para un cambio de pantalla, por ejemplo, para los cambios de pantalla por ejemplo, para los cambios de los back, que son las partes de las cubiertas posteriores de los equipos iPhone, necesitamos equipos láser, ¿no? Para poder extraer fácilmente y sin ningún daño las cubiertas posteriores, ¿no? Entonces, el otro componente es los equipos de laboratorio, ¿no? Lo que tratamos de acá y con esta diapositiva es explicar que los costos no siempre van a estar relacionados con los precios de venta, ¿no? No están necesariamente relacionados, porque los costos de los materiales, me refiero, los costos de materiales sí forman parte del costo total, pero no son los que determinan fundamentalmente el precio. El que determina el precio de un producto es básicamente la mano de obra, ¿no? Y bueno, lo que vamos a plantear como problema para la empresa son dos preguntas, ¿no? Primero, ¿cuáles son las variables que están determinando las ventas de mi empresa? ¿No? Y para poder resolver esta primera pregunta, nosotros vamos a utilizar el modelo de factores de influencia. Pues, ¿cuáles son las variables que más influyen en el número de transacciones de ventas de mi empresa? O, perdón, en los volúmenes de ventas de mi empresa, ¿no? En los volúmenes, ¿no? Si son la marca de mis productos, si es los vendedores, y si es el vendedor, qué vendedor específicamente, si es el vendedor A, el vendedor C, el vendedor D, etcétera. ¿Cuál agencia, en qué medida las agencias están siendo determinantes en las ventas de mi compañía, ¿no? Y si son determinantes, ¿cuál oficina de venta es la que es determinante? ¿La oficina 1, la oficina 2, la oficina 3? ¿No? La segunda pregunta es, ¿cuáles van a ser los aportes de mis variables, de las variables del negocio, estas que estamos hablando, porque buen tiempo, que lo tienen en el lado derecho, ¿no? ¿Cuáles van a ser los aportes de mis variables de negocio en el crecimiento de las operaciones de mi empresa? Es decir, en el número de transacciones que yo hago al año, ¿no? En el número de transacciones de venta. Y para responder esta segunda pregunta, nosotros vamos a utilizar el modelo de árboles de distribución jerárquica. Bien, vamos a utilizar una data que ya está preparada, que es una data con información comercial de las transacciones, de la empresa, ¿no? Donde hay información del número de documento, la entidad que está haciendo la transacción, sea un proveedor, porque estas son transacciones en general, sean de compra, de venta o de inventario, ¿no? Entonces, acá tenemos información del número de documentos, de fecha en que se llevó a cabo la transacción, la entidad que hizo la transacción, el producto que movió, el código del producto, la categoría a la que está asignada el producto, la subcategoría a la que pertenece ese producto,
la unidad de manejo, la cantidad que se movió, el precio que se movió, el precio unitario, el número de serie, etcétera, etcétera, el costo unitario, en fin, diversa información, ¿no? Ahora, para poder ejecutar estos modelos de predicción, yo tengo que plantearme algunos supuestos. Ya hemos mencionado cuáles van a ser las preguntas que pretendemos responder. Entonces, en función de eso, se van a establecer dos variables de estudio. Primero, el primer modelo va a analizar el modelo de, perdón, el primer modelo que vamos a ver, que es el de árboles de distribución, va a analizar la variable número de operaciones de la empresa. Y el segundo modelo, que es el de factores de influencia, va a analizar las ventas, los volúmenes de ventas de mi compañía. Y si habrá tiempo, pues se analizarán otras cosas, ¿no? Las utilidades, por ejemplo. Ahora, se van a tomar como filtros en base a los datos que han visto en la diapositiva precedente. Se van a tomar únicamente los documentos comerciales de venta que vienen representados por las facturas, las ventas de mostrador y las notas de crédito. Las variables explicativas van a ser estas que están ahí en principio, las que figuran, categorías de productos, las subcategorías a las que pertenecen los productos, el día de la semana en que se llevó a cabo la transacción, el agente, el tipo de documento, el tipo de venta, ¿no? Si es una venta con factura, si es una venta de mostrador o si es una nota de crédito, el fabricante que está asociado también a la marca de mi producto y el nivel de costo. Este es un ejercicio semi-teórico, ¿no? Que todavía está por mejorar. Entonces seguramente estarán faltando algunas variables, estarán faltando seguramente variables, ¿no? Los modelos siempre se pueden mejorar, se van a completar, pero esto al menos le va a dar a ustedes una idea del propósito de estos modelos y de alguna manera qué tipo de soluciones se pueden obtener, ¿no? Hay campos que se van a crear que están relacionados con las ventas y con los costos. A ver, en particular, aquí dentro de los datos, lástima que no se ve, hay un campo que es importe. No sé si lo puedo quitar esto acá. Este importe que está en la columna R indica el valor de la venta. El valor de la venta de mi producto para una transacción específica, ¿no? Entonces, basado en ese campo, yo voy a establecer, voy a crear un nuevo campo que se va a llamar nivel de venta, de modo de que si el valor de ese campo supera los 120 euros, es decir, si yo tengo una venta para un producto que supera los 120 euros, que pueden ser 300, 400, 600 euros, ¿no? Eso ya se considera como una venta alta. Una venta media va a estar entre el rango entre 30 euros y 120 euros, y una venta baja, que son básicamente los accesorios de bajo costo, son aquellos productos que están por debajo de los 30 euros. Igualmente para los costos, acá hay un campo dentro de la base de datos que es un campo de costos. Yo voy a establecer 3 niveles de costos. Son los costos altos para aquellos productos o componentes que superan los 60 euros, que pueden ser 70, 120, 200 euros, el costo de algún componente o más, ¿no? En esos casos van a ser costos altos, costos medios van a estar entre 10 euros y 60 euros, y costos bajos, aquellos que son 10 euros, ¿no? Y bueno, a partir de esos datos, nosotros, con esos supuestos, con esos conceptos generales, vamos a entrar a la herramienta de Power BI para poder implementar estos modelos. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden hacer para poder comenzar, antes de poder comenzar al uso de la herramienta, ¿no? Les recordamos que si quieren participar pueden hacerlo en vía micro, que es, bueno, de las mejores formas de conversar con Pedro.
levantando la mano y le vamos abriendo el micro. Y si no, bueno, también puedes dejar sus preguntas por el chat. Ok, vamos a comenzar. Bueno, acá hay unos modelos preparados. Una vez que yo he importado, una vez que he importado mis datos, esta es la interfase central de Power BI Desktop, ¿no? En Power BI Desktop están programados estos modelos de aprendizaje de máquina. Y bueno, en la interfase central de diseño, ustedes pueden ver aquí en la parte central está el área de diseño, en la parte superior están los menús, ¿cómo se llaman? Drill down, ¿no? Y están los menús de botones, ¿no? Sí, tenemos también en la parte derecha el área de los datos, de las tablas. Acá nosotros tenemos ya mi tabla del maestro de artículos y la tabla que es datos de los documentos, ¿no? Datos de los documentos, que es esta segunda tabla que es sobre la que vamos a trabajar, ¿no? Y que tiene todos nuestros campos ya definidos, ¿no? Bien, para poder responder a la primera pregunta, que si ustedes se acuerdan es, vamos a hacer memoria. La primera pregunta, ¿cuáles son los aportes de mis distintas variables de negocios en el crecimiento de las operaciones de mi empresa, ¿no? Entonces, yo voy a responder a esta pregunta utilizando el modelo de esquema de distribución jerárquica. El modelo de distribución jerárquico lo tengo en el menú Insertar en la parte superior con este botón, ¿no? De esquema jerárquico. Que, como ven, de una manera muy sencilla, nosotros lo llamamos a este modelo y lo incorporamos en nuestra área de diseño. Nosotros igualmente lo podemos recuperar desde el área de la derecha, que es el área de visualización, donde están los botones preprogramados, ¿no? Que es este botón de acá, esquema jerárquico. Entonces, para correr este modelo, se necesitan dos tipos de parámetros. En realidad es bien sencillo el modelo, ¿no? Primero se necesita identificar cuál es el KPI que vamos a utilizar, o mejor dicho, la variable a analizar, que en nuestro caso habíamos dicho es el número de operaciones anuales de mi empresa, ¿no? El número de operaciones de mi empresa. Como yo no tengo un campo que me registre el número de operaciones, y esta es una tabla digamos, de documentos, de transacciones, entonces simplemente puedo utilizar la variable número de documento, y la llevo aquí al campo analizar, ¿no? A la variable analizar, y el sistema lo que va a hacer es va a agregar todos los documentos de venta que se han llevado a cabo, ¿no? Que se han llevado a cabo. En este caso, para los periodos que hemos considerado, los periodos que comprenden el 2021 y en lo que va del 2022, tenemos 7.183 operaciones de venta, ¿no? Y después, el segundo grupo de parámetros son las variables explicativas, ¿no? ¿Cuáles son las variables que van a intentar explicar o van a estar relacionadas con la variable analizar? En este caso habíamos dicho por los supuestos que van a ser las agencias de venta, las categorías. Después hemos dicho que se iban a incorporar el día de la venta, también el tipo de documento de venta, si es una venta de mostrador o es una venta con factura, etc.
el fabricante, que es el que está asociado a la marca de mis productos, y también el nivel de costo y la subcategoría, que creo que esto era todo lo que habíamos considerado como variables explicativas. Como ustedes ven, ahora a la barra que muestra el valor agregado de las operaciones de mi empresa se ha agregado sobre la derecha un símbolo de más. Si yo selecciono el símbolo de más, me aparece un menú Atendina, donde yo puedo seleccionar el nivel que quiero analizar para determinar cuáles son los niveles de aporte de cada una de estas variables en mi indicador clave, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, o si yo como analista creo que son unas agencias las que han contribuido en forma relativa con un mayor peso al número de transacciones o operaciones de venta de mi compañía, yo la selecciono y lo que va a hacer el sistema es distribuir en ramas, ¿no? Va a distribuir en ramas las contribuciones de mis distintas oficinas de venta sobre mi indicador clave, ¿no? Sobre mi variable, que es este número de operaciones. Y acá podemos ver que la sede de Brini ha llevado a cabo 3.800 operaciones, mientras que Parmigianino ha hecho 3.114 y la nueva sede de Milano apenas tiene 204, ¿no? Y así yo puedo continuar analizando mis demás variables para ver el nivel de contribución que éstas tienen. Por ejemplo, si yo quiero analizar ahora por marcas, ¿no? Por marcas. Entonces, yo la selecciono y puedo ver las contribuciones para la sede de Bligny de cada una de las marcas de mis productos, ¿no? El número de operaciones. Y acá puedo ver para la sede de Bligny, como puedo ver para la sede de Parmigianino, que es la otra sede, y por último para la última sede de Chesano, ¿no? Y puedo continuar con categoría y después con subcategoría, después con tipo de transacción. También puedo hacerlo, con los días de la semana, etc. Y ustedes pueden ver aquí cómo es que cada variable y cada valor de cada variable está contribuyendo en mi KPI, ¿no? Desde las contribuciones más importantes, que están en la parte alta, hasta las inferiores, contribuciones menos importantes que están en la parte inferior, ¿no? Entonces, acá nosotros, ¿cómo entendemos esto? Si queremos leerlo de alguna manera, podríamos decir, por ejemplo, que los días sábados, nosotros podemos saber con certeza que los días sábados, a través de ventas de mostrador, que en italiano es vendita al banco, a través de ventas al mostrador, las ventas de películas son las cubiertas protectoras de celulares que forman parte de la categoría de accesorios de celulares y de la marca Apple en la sede de Bligny han producido 138 operaciones de venta, ¿no? 138, ¿no? Igualmente puedo leer aquí abajo qué cosa ha pasado con el otro valor de la variable día, ¿no? Los martes se han hecho 123, los viernes se han hecho 123 igualmente. Para la sede de Parmigianino,
Para la sede parmigianina, ustedes pueden ver acá que igualmente son los días sábados donde han sido, donde se ha llevado a cabo la mayor cantidad de operaciones de venta. Y los días jueves son donde se han llevado a cabo la menor cantidad de operaciones de venta, siempre para esta combinación de valores, ¿no? Para los productos Apple, de la categoría accesorios de celular, que sean películas y que han sido vendidas a través de ventas del mostrador, ¿no? ¿Qué cosa nos da esto? Esto que por otro lado es un modelo de caos que se conoce con el nombre de, de causa-efecto, ¿no? Esto nos indica cuáles son, como lo hemos dicho desde antes, cuáles son los aportes. Los aportes que cada variable está otorgando en el logro de un indicador clave, ¿no? Y me puede representar mucha utilidad, me puede ser de mucha utilidad, ¿no? Lógicamente tras de este modelo hay una serie de parámetros que se pueden configurar, de otros análisis que se pueden hacer, pero lo importante, casi que el 80% está descrito en este concepto que estamos hablando. Igualmente, si nosotros nos plantáramos, por ejemplo, describir cuál es el aporte que están haciendo mis variables de negocio en el incremento de la rentabilidad de mi negocio que he obtenido en el año 2021, lo puedo hacer con esto. Entonces, ya no se hace a nivel de cantidad, se hace a nivel de porcentajes, ¿no? Para ver cómo es que, en qué medida, por ejemplo, una agencia de ventas, porcentualmente está contribuyendo en ese incremento de porcentaje de mi rentabilidad, ¿no? Y eso es interesante si queremos analizar de una manera desagregada y jerarquizada. Ahora, esto yo lo he construido manualmente. Esta distribución lo he hecho manualmente, ¿no? Lo he hecho en base a criterio basado en mi experiencia. Pero si yo quiero ahora que la inteligencia artificial me diga cuáles son los resultados, desde un punto de vista, ¿cómo decirlo, no? Más preciso, no sé si vale el término más preciso, ¿no? Porque siempre todo es relativo, ¿no? Yo puedo utilizar las funciones de inteligencia artificial que están en la parte superior, estas dos que están al lado de estos focos, para poder, basados en técnicas de agrupamiento y asociación, que es recursiva, computación recursiva, poder determinar cuáles son las variables, el orden de las variables o los niveles de las variables que aportan más comparativamente con las otras. Es decir, por ejemplo, si yo quiero determinar cuál es la variable que más aporta o aporta con un mayor valor a mi indicador clave, entonces selecciono la primera y lo que me dice aquí es que el sistema o la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina, me dice que la variable tipo de documento o tipo de venta es la que proporcionalmente más, en particular las ventas al banco, proporcionalmente más transacciones ha generado del total de transacciones de mi empresa, ¿no? Y así puedo seguir con el siguiente nivel. En el primer nivel, evidentemente, es sencillo, ¿no? En el primer nivel es simplemente determinar cuántas hizo cada grupo, cuántas transacciones de ventas hizo cada una de las tipologías de venta, cuántas hizo cada una de las de los agentes de venta o los fabricantes, y después determinar cuál es la que cuál es cuál es la variable que representa un mayor aporte, ¿no? Pero ya cuando se empiezan a hablar de otros niveles, por ejemplo, el siguiente nivel
el siguiente nivel lo que nos dice, por ejemplo, que aquí, que es la variable nivel de costo, la que determina una mayor contribución en el número de transacciones y en particular las ventas que tienen componentes con costos bajos, ¿no? Las ventas que tienen componentes con costos bajos y que han sido vendidas en mostrador han representado 4.898 operaciones de venta. Y así puedo seguir para poder encontrar la tercera categoría, ¿no? Que es la de accesorios de celulares y continuar hasta el final, ¿no? Siempre haciendo uso del aprendizaje de máquina, ¿no? Me puedo parar en donde quiero, por ejemplo, si me paro a este nivel, yo puedo acá decir de que con claridad puedo decir de que la sede de Bligny en las ventas o en las reparaciones de equipos Apple, que forman parte de la categoría de accesorios de celulares y que tienen y que están en el rango de componentes de costos bajos y que han sido vendidas en mostrador, han representado 1.308 transacciones de venta, ¿no? La utilidad va a depender también no sé si ustedes están viendo el nivel de utilidad que puede tener este instrumento y estos valores, va a depender del conocimiento que se tenga sobre el proceso, ¿no? Esto para el gerente operativo es muy importante para saber qué hacer con, por ejemplo, con las marcas, con los costos, con, ¿no? Con los agentes de venta, etcétera, ¿no? Eso es en general el primer modelo, ¿no? Bueno, y vamos a pasar al siguiente modelo ahora, que es el de indicadores o factores de influencia, ¿no? Factores de influencia. En el modelo de factores de influencia busca responder a la pregunta ¿qué variables son las que determinan con mayor calidad, por decirlo de alguna manera, con mayor calidad las ventas de mi compañía, ¿no? Igual, para poder, a ver, un segundo, para poder implementar este modelo, ¿qué necesito? Necesito ir al menú, igualmente, al menú superior de insertar y llamar al botón elementos influyentes clave. Lo selecciono y similarmente a lo anterior, lo puedo también encontrar en el área de visualización, elementos influyentes clave, ¿no? De la misma manera que el anterior, construir un primer modelo inicial, que es bastante potente, de factores de influencia es bastante simple. Se necesitan dos tipos de parámetros, igualmente que el anterior. La variable o el indicador clave que va a ser analizado, que en este caso son los volúmenes de venta, que lo tenemos referenciado en el campo importe, que lo llevamos aquí, al campo analizar, y en segundo lugar, necesito las variables que van a explicar este indicador clave, ¿no? Que igualmente son la gente, la categoría, después habíamos mencionado el día de la semana, también el tipo de documento, el tipo de venta. Como ustedes ven, conforme nosotros vamos ingresando nuevas variables al área de variables explicativas, el sistema corre el motor de aprendizaje y aprende, ¿no? Aprende y entrega nuevos resultados. Después tenemos el fabricante o la marca. ¿Qué más tenemos? El nivel de costo y la subcategoría, ¿no?
Adicionalmente a eso podemos incluso agregarle campos que están relacionados, ¿no? Como por ejemplo los modelos de mis componentes que vienen descritos en el maestro de artículos, en el campo de descripción, ¿no? Lo puedo incorporar. Entonces, ya inmediatamente el sistema, el modelo de aprendizaje de máquina me muestra los resultados, ¿no? En la parte superior tengo una ventana donde el sistema, basado en esta variable continua, ¿no? En esta variable de importe de venta, ha determinado, a través de una discretización supervisada, ha determinado dos etiquetas, ¿no? de análisis, que es los casos en que aumenta el valor y en el caso que disminuye. Entonces, nosotros vamos a ver el primer caso, ¿no? Vamos a analizar cuáles son las variables que hacen que aumente el valor de mis volúmenes de venta. Entonces, el modelo muestra en la parte izquierda los factores, las variables y los factores que influyen en que mis ventas aumenten. Y en la parte derecha muestra un gráfico a barras con información detallada de cada uno de estos factores de influencia, ¿no? Podemos ver aquí. Ahora, ¿qué información proporciona? En principio, nosotros de una rápida mirada podemos ver que existen 4 variables, a ver, ¿cuántas categorías, subcategorías, nivel de costo y fabricante? Son 4 variables de influencia y son 2, 4, 6, 8 y 9 factores. Acá hay 9 factores de influencia que influyen en el incremento de mis ventas y que corresponden a 4 variables, ¿no? La información que ofrece, que proporciona, basado en los datos de la muestra poblacional, es, por ejemplo, a través de la burbuja que está al lado de cada factor, muestra, en este caso en particular, la media de la venta, del importe de la venta que en promedio se gana en una operación cuando se lleva a cabo este tipo de operación. Por ejemplo, acá lo que indica con este valor 264.2 es que si yo tomo aleatoriamente una venta, ¿no? Y esta venta es de la categoría celulares, recondicionados y tablets, yo tengo la certeza, puedo llamarlo así, la certeza de que en media tendré un ingreso de 264.20 euros más que cualquier otro componente o producto de cualquier otra categoría que no sea de esta de celulares y tablets, ¿no? No sé si está claro. Nosotros podemos verlo más a detalle esto que acabo de decir aquí. Aquí están todas las categorías de mis distintos productos o componentes, ¿no? Esta celeste es la que corresponde al factor de influencia, es la categoría de celulares y tablets, que como media de ventas, como promedio de las ventas desarrolladas para componentes de esto o productos de esta categoría, ha venido un valor de 296.16, con un total de 180 operaciones de venta. Ahora, el sistema muestra una línea acá punteada, que lo que me indica es la media de las operaciones de venta para todo el resto, para todas las otras categorías que no son esta de celulares y tablets. Y esa media es 31.96.
Entonces, lo que hace el sistema es simplemente hacer una diferencia entre 296.16, que es la media para esta categoría, la media de venta para esta categoría, contra la media del promedio general para el resto de categorías. Esa diferencia es esta de acá, y la muestra, ¿no? Similarmente, vamos a tomar otra que, por ejemplo, la de pantalla, lo que decía aquí en las pantallas. ¿Qué es lo que está diciendo esta burbuja, ¿no? Que acá, este 84.4 indica que si yo al azar tomo una venta o una reparación y esta es una pantalla o un esquermo, ¿no? Una pantalla, yo tengo la certeza de que voy a tener un ingreso adicional de 84.40, ¿no? Si es que en lugar de haber haber tomado una venta de una pantalla, hubiese tomado una pantalla de cualquier otra subcategoría que no sea de la pantalla. Igualmente eso se refleja aquí, ¿no? En esta columna celeste está la columna de las ventas de pantalla. Con 1.233 operaciones, la media de las ventas es de 108 euros, 108 euros con 49. Y la media general para el resto de subcategorías es de 24.09. La diferencia es justamente estos 84.4. Y podemos ver también los otros factores de influencia, ¿no? Ahora, es muy importante también considerar la representatividad aquí, ¿no? Porque muchas veces, sí, una determinada variable puede ser muy influyente, pero está sesgada. Por ejemplo, ¿qué pasa si una oficina de ventas tiene el 90% de sus operaciones, el 90% de sus operaciones están relacionadas con reparaciones de pantallas, ¿no? Y el 10% están relacionadas con otro tipo de reparaciones. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? De que pues ahí hay una tendencia clara de que esa oficina hace bastantes reparaciones de pantalla. Pero ¿qué pasa si el número de operaciones o el número de transacciones de ventas que hace esa oficina es comparativamente si lo comparamos con las operaciones de todo el grupo, es muy reducida, si representan, por ejemplo, el 3%, ¿no? de las ventas en general. Entonces quiere decir de que pues no es representativa. Entonces para esto, para poder analizar con mayor precisión, aparte del efecto de la correlación o la influencia de cada variable o de cada factor, también analizar su representatividad, tengo que ir aquí a la opción en la parte de visualizaciones, en la parte de formatos, analizar los recuentos, activar la función recuento, que es la que me muestra aquí, aunque ustedes no lo van a ver, me muestra, no sé si lo ven, el sistema lo que ha hecho es diseñar un círculo que se grafica alrededor de la burbuja, ¿no? En la medida que esa línea cubra la mayor área de la circunferencia de la burbuja, es porque es más representativa, ¿no? Entonces, si yo selecciono esta opción abajo, en mi izquierda de recuento, el sistema lo que va a hacer es ordenar ahora los factores de influencia en función de su representatividad de datos. Y así, los productos Apple, las reparaciones Apple, que antes estaban en la posición 8 o 7, ¿no? Ahora están en primera posición. Son los que más influyen en el incremento de mis operaciones, en el incremento de mis volúmenes de venta, ¿no? ¿Qué razón? Bueno, lo último que quiero también que mostrarles
es que el sistema, a ver, el sistema también lleva a cabo un análisis de influencias basadas en grupos, ¿no? Porque lo que hemos visto en esta parte es los factores de influencia a nivel individual. Pero ¿qué pasa si el sistema puede, si el sistema a través del análisis que hace, en este caso, utilizando las técnicas, otro tipo de técnicas de aprendizaje que están basados en árboles de decisión, ¿no? Empieza a agrupar las variables y a dividirlas en niveles para poder identificar su nivel de impacto con respecto a mi variable objetivo. Entonces, basados en eso, determina una combinación de valores o grupos de valores que son los que en conjunto también influencian que mis volúmenes de ventas, en este caso, sean altas o en todo caso que sean bajas, ¿no? Entonces, el sistema muestra aquí, por ejemplo, que a través de algoritmos de aprendizaje de árboles de decisión, ha encontrado diversos grupos que me dan una determinada certeza de que en conjunto pueden estar influenciando el incremento de mis ventas. En este caso, por ejemplo, este segundo grupo, que corresponde a las operaciones de venta en parmigianino para las categorías que no son accesorios de celulares y que no tienen costos altos y que son pantallas, este grupo de ventas que cumplen con todos estos requisitos ofrecen una media, ¿no? Una media de 93 euros, ¿no? Perdón, entregan una media, un promedio de venta de 93.21 euros, ¿no? Que representan en promedio 54.64 euros por encima del promedio general de todos los otros grupos que aquí se ha calculado abajo, que es de 38.58, ¿no? En el otro grupo, que es aquellas operaciones de venta que no corresponden a parmigianino, que no son accesorios de celular, que no son componentes con costos altos y que son pantallas, el promedio de ventas para este grupo es de 92.14 euros. Y esto representa 53.56 euros por encima del promedio general para todos los otros grupos. Es decir, este grupo está mostrando a través del análisis de toda la muestra poblacional, de todos los datos, que me puede dar este surplus de ingresos, ¿no? Y que en buena cuenta también es importante, ¿no? Es importante. Evidentemente, sobre esto hay también un conjunto de análisis que se pueden hacer. Podemos interactuar nosotros con otros objetos visuales para poder, en forma dinámica, por ejemplo, en forma dinámica, si queremos, si queremos interactuar con mi modelo de aprendizaje de máquina, yo puedo incorporar objetos como, por ejemplo, este gráfico de barras, que puede mostrar, por ejemplo, las ventas por categorías de mi empresa, ¿no? O las ventas por agente de mi empresa. Aquí pongo agentes y aquí pongo también los importes de venta. A ver, aquí. Pues ustedes lo pueden ver aquí. Entonces yo puedo dinámicamente ir cambiando el análisis de mi modelo
basado en la interacción que tengo con otros objetos visuales que están dentro de dentro de mi tablero, ¿no? Como esto hay muchas más opciones. El propósito de esta charla es darles diversas ideas sobre lo que se puede construir con analítica predictiva basada en aprendizaje de máquina. Nosotros como LPI vamos a en aproximadamente un mes implementar un curso de analítica predictiva base para poder cimentar los conceptos que son los que le van a permitir moverse sobre estas soluciones con una mayor amplitud, ¿no? De mi parte, Daniel, es todo lo que tenía programado y si hay preguntas, bienvenidas, ¿no? Vale, bueno, les recuerdo a todos los que están presentes que pueden participar vía micro, que es la mejor forma que vemos de interactuar, ya que conversamos aquí con Pedro, que está presente ahora. Y nada, para hacerlo, el iconito de levantar la mano, le vamos abriendo el micro y de todas maneras también pueden dejar sus comentarios en el chat y los vamos leyendo. O bueno, parece que... Vamos teniendo aquí preguntillas. Ya va. Bueno, nos dice José Herrera. Excelente presentación, muy útil, muy potente. Lo he visto en el día de hoy. Muchísimas gracias, José, por esos comentarios tan buenos. Gracias por participar y gracias a todos por lo que nos están viendo. Nos dice Kendi. Buenas tardes. Este tipo de visualizaciones están disponibles en cualquier licencia de Power BI. Si se comparte por URL, ¿están disponibles? No. Ahora, estas visualizaciones se pueden utilizar a nivel individual. Están en cualquier instalación de Power BI Desktop que uno pueda descargar en su computadora, pero no pueden ser compartidas. No ofrece esas opciones. Vale, perfecto. A ver si se animan más personas a aclarar. Si tienen alguna duda, pues aquí las aclaramos de una vez con Pedro. Recuerden que también tienen sus datos para cualquier duda que tengan, escribirle directamente a Pedro o también nos pueden escribir directamente a nosotros y nosotros estamos comunicando con Pedro. A ver si la gente se anima. Probablemente ha sido muy técnica la explicación, no sé. A lo Importante mejor han entendido todo. ojalá que sea así, sería pues satisfactorio para todos, ¿no? Te tengo una pregunta aquí. ¿Implementar todo esto tiene algún costo? ¿Cómo se manejaría eso, Pedro? Implementar que estos modelos de Sí, los predicción. modelos predictivos. Ahora, esta herramienta que nosotros estamos utilizando es una herramienta que viene en la versión Power BI Desktop. Se puede utilizar a nivel individual. No puede ser utilizada en una compañía, porque si la quieres utilizar y compartir en una empresa, tienes que comprar una licencia, por ejemplo, de Power BI Pro o Power BI Premium, ¿no? Que por otro lado son baratas. Ahora, el costo de esas licencias no es muy caro, ¿no? Estamos hablando entre 10 y, no lo sé, entre 12 euros y 20 euros al mes por cada licencia individual. El resto es experiencia y conocimiento del científico
del científico de datos, al menos para estos modelos y para los modelos que están programados en, en Power BI Desktop y en Power BI Service, que es donde también podemos utilizarlo, ¿no? Vale. Bueno, Kendi nos vuelve a hacer otra pregunta. Nos dice, ¿debe existir algún tratamiento previo a los datos? Sí, claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos que preparar los datos, ¿no? Para poder identificar, digamos, datos con ruido, datos errados, datos anómalos, datos atípicos. Aquí también la herramienta de Power BI Desktop te permite también llevar a cabo análisis, ¿no? Análisis de anomalías, ¿no? Para poder identificar, como ustedes pueden ver en pantalla, dado un cierto rango, que ustedes lo pueden definir o lo pueden personalizar, les identifica los valores anómalos que se encuentran en su data muestral, ¿no? Eliminarlos o cambiarlos, ¿no? O modificarlos, ¿no? Pero sí, se necesita un trabajo de preparación de datos, que es la primera etapa, ¿no? Vale, bueno, Eric nos dice, muy interesante, ahora nos toca trabajar a nosotros lo aprendido y practicar. Gracias, Pedro. Gracias a ti, Eric, por participar, por esos buenos Gracias, Eric. comentarios. Nos dice Alberto, muy interesante, muchas gracias, Pedro. Gracias, Alberto, por estar aquí, por participar. Luis nos dice también, gracias por la explicación, todo muy claro. Gracias, Luis, por participar, por esos comentarios. La gente nos está haciendo muchos comentarios muy buenos hoy y la verdad es como te dije, se ha entendido bastante claro todo. Nos dice José Herrera, realmente todo se entendió. Aplicar el modelo, como lo dijo Pedro, depende del modelado de los datos y del conocimiento que se tenga en el negocio. Así es. Bueno, en buena parte, ¿no? Y bueno, pues tenemos otro que es excelente. Muchas gracias, que nos ha dicho Kendi que le quedó todo claro. Qué bueno. Me alegra mucho por eso. Bien. Bueno, Bueno, hasta ahora no hemos tenido más comentarios, Pedro. Cuéntame, ok. ¿cuándo nos vemos en otra ocasión? ¿Nos veremos? Pues nosotros vamos a preparar seguramente otra conferencia que la debemos coordinar siempre sobre estos temas de aprendizaje, de Machine Learning, de analítica predictiva, que es digamos, el campo de nuestra organización, que es el EPI. Y bueno, ya estaremos comunicándolo seguramente a todos los interesados, ¿no? Sí. Bueno, tenemos una pregunta aquí, pero está en inglés. No sé si Ok. la puedes entender si te la digo. Sí, sí, dime. Dice, Veamos. sorry, I didn't understand if you the normal Power BI license provide provide access to this ability to manage this machine learning. Yes. Sí, sí, efectivamente. Power BI Desktop permite, y es la herramienta que en este momento yo estoy usando, Power BI Desktop permite eh, el modelado, la implementación de aprendizaje de máquina, de estos modelos de aprendizaje de máquina, pero lo permite solo a nivel personal. No lo puedes compartir, no lo puedes imprimir, no lo puedes convertir en un texto para poder después llevarlo en forma digital a otro lado. De repente puedes hacer capturas de pantallas, eso sí, pero más allá de eso no. Vale, perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas.
Nos vemos entonces la próxima vez, Pedro. Gracias por esta presentación y gracias a todos los participantes. Nos vemos pronto en otra emisión. Gracias a todos. Chao. Hasta Chao, chao. luego. Hasta la próxima.